bueno, un elemento adicional. Pero a ver, tú tienes otra, veía que Bueno, hay sentías... algunas cosas, hay algunas cosas. El eclipse va a empezar aproximadamente a las 9:10 de la mañana. Ah, ok. El eclipse es un eclipse de luna. Eh, la luna se va a atravesar en el sol, entre la Tierra y el sol. Ujú. Y el transcurso que dura en pasar la luna es el transcurso que va a durar el eclipse. El efecto máximo va a ser aproximadamente a las 10:30 y pasa en unos 5 minutos, 10 minutos el efecto máximo del eclipse. Entonces es parcial, sí es parcial. En el área de Oregon y del centro de Estados Unidos se va a ver total, pero en esta área se va a ver parcial. Termina aproximadamente a las 12 de mediodía, un poquito antes de las 12, ya deja de interferir la luna en su totalidad con el sol, pero el problema principal que tenemos con el sol, tienes mucha razón, señor Flores, de decir que tenemos muy alta luminosidad y tenemos muchas horas de sol y tenemos muchos problemas de ver el sol. La ventaja que tenemos es que el sol es muy brillante y queremos verlo y pues nos volteamos hacia otro lado. Esa es la gran ventaja que tenemos en ese aspecto de tener el sol completo. Pero el problema cuando lo tenemos parcialmente ocluido, Ujú. el sol, podemos verlo y dirigir la mirada hacia el sol y no molestarnos. Entonces ahí es donde empiezan los problemas, porque si estamos viendo esa área y estamos recibiendo toda la radiación ultravioleta en la retina, eso es lo que nos daña, la radiación ultravioleta en la retina. Y eso es lo que produce problemas serios, graves, problemas de que ya no se pueden resolver, nos deja una cicatriz total. Entonces nos engaña el sol en ese momento del eclipse porque lo podemos ver, pero estamos recibiendo toda la radiación ultravioleta del sol. No es nada más ver el sol, el eclipse, ver la luna también, por periodos largos ver la luna es un reflejo de la luz del sol. Entonces es un problema serio el que nos produce esto. Tengo varios pacientes que han perdido la visión por un eclipse y se quedaron viéndolo, se quedaron viendo el eclipse y se quedaron viéndolo. Entonces, dicen, hay que verlo con filtros especiales. Sí, hay un filtro especial que lo produce la NASA y lo producen ciertas compañías ópticas en Estados Unidos, pero tiene que tener una característica muy especial, tiene que tener una certificación del ISO 12312-2. Tiene que tener esa certificación y es una certificación muy especial, muy específica que bloquea el 99% de la luz ultravioleta, pero aún así deja pasar el 1%, aunque lo vean con ese filtro y que tendría que ser ese filtro específicamente, habría que verlo un ratito, nada más unos momentos. Ahora, eh, el otro filtro especial es el de los soldadores de halógeno, es un filtro muy especial que se usa en las caretas de soldar y que es muy opaco. Ahora, esos lentes no se deben de usar si tienen rayones, si tienen cosas de ese tipo, porque entonces ya pasa la luz ultravioleta. Y entonces dice uno, bueno, entonces ¿cómo voy a ver el eclipse? Dice la gente, no, entonces ¿cómo quiere que, pues si es un eclipse que no vamos a ver mucho en mucho tiempo? La mejor manera de ver el eclipse es en la televisión, ¿no? Esta es una realidad, ¿no? Ahora, quieren verlo, quieren tomar fotos, tienen que tener un filtro polarizante en la cámara, tienen que ver en la pantalla, no en el visor de la cámara, sino en la pantalla electrónica para tomar la foto, para que no les vaya a dar la radiación ellos, y aún así tienen que traer los lentes especiales, pues por si tratan de ver el sol, que lo hagan con los lentes especiales. Todo esto es muy importante en el aspecto de que si no, se deja una cicatriz total, total en la retina y generalmente es en la visión central, que es la parte más sensible, que se llama mácula, y no hay manera de después de solucionarlo. Te puede dejar ciego. Le dejas sin ver toda esa parte. Todo lo que le deje de cicatriz lo dejas sin ver para siempre. ¿Desde las 9 que empieza o a los 10 minutos No, el no, desde efecto? las 9. Es lo A que ver. les digo, o sea, empieza a las 9 y empieza a bloquear una parte del sol. Entonces ya se puede ver. O sea, ya podemos voltear y verlo y ya no nos molesta. Entonces, desde que empieza hasta que termina, va a ser igual. Pues lógico que al momento de tapar más la parte del sol, la luna, pues va a ser más fácil verlo. Entre menos lo vaya tapando, pues siempre nos va a molestar un poquito voltear a verlo.
cuando ya llegue a lo parcial que está, que sea todo el efecto máximo del eclipse aquí, pues va a ser más fácil verlo en esos momentos, porque ya no nos va a molestar. Pero, y ese es el momento más crítico, porque entonces podemos durar mucho tiempo viéndolo. Entonces, no se recomienda ver sin el filtro especial, no se recomienda ver Eclipse. el eclipse bajo ninguna circunstancia. Por eso, las 3 horas que va a durar, evitarlo. Evitarlo, verlo directamente, sí. De 9 a las 12. De las 9 a las 12. Más el tiempo agudo. A Sí, ver, sí, ojo con sí. eso. Evitarlo, no sabía. Si es tan delicado así. Sí, es tan delicado, sí. Es tan delicado, por eso qué bueno que ustedes lo están promoviendo esto, la información, para que la gente realmente sepa, ¿no? Es muy, muy fuerte la radiación ultravioleta porque nos engaña el ojo. Además de eso, si ponemos una de las cosas más características, dice, no, yo traigo lentes polarizados y lo voy a ver, y están oscuros mis lentes. Bueno, cuando pasa eso, nos dilata la pupila, cuando traemos un lente oscuro. Y al momento de dilatar la pupila, entra más radiación al ojo. Si el lente ese no está protegiendo realmente de la radiación ultravioleta, va a entrar más radiación ultravioleta al ojo y nos va a dañar más. Entonces es contraproducente a veces el hacerlo. Y la gente puede inventar 10,000 cosas. La otra cosa es por reflexión, verlo en una, pueden usar una bandeja con agua y verlo en el agua. Eso sí lo pueden hacer. Y es increíble porque se puede ver. O sea, también podemos hacer una camarita de un agujerito. Y ese agujerito lo vemos la reflexión podemos poner una hoja blanca para reflexión abajo y lo podemos ver a través de una proyección, se llama. No, ya es un más elaborado. Pero en el agua se puede ver. En el agua, poner en el agua y lo podemos ver por reflexión. Esa es una de las maneras más seguras si lo quieren ver personalmente, ¿no? Pero de la otra manera no es recomendable bajo ninguna circunstancia y tiene que ser la certificación esa del ISO para esos lentes. ¿Quién la puede tener? Es difícil. A ver, pero sí, lo que pasa es que sí me llama la atención que digas que es tan riesgoso de las 9 a las 13, es entonces evitarlo, prácticamente verlo, porque los efectos, si tú lo ves, volvamos a hablar, ya sé que lo has dicho, la retina, es decir, los efectos. Si tú lo ves y yo, por ejemplo, me está exagerando, me voy a poner unas gafas, lo veo. Y si no son gafas especiales, que esas gafas, platícame más de esas gafas, ¿qué puede pasar? Produce el daño en la retina, se produce por la radiación ultravioleta. Mata células. Las células son muy sensibles, no se reproducen las células de la retina, se llaman fotorreceptores. Y esos fotorreceptores son características muy especiales, que están metabólicamente muy activas y al momento de recibir la radiación ultravioleta mueren. O sea, se mueren y nos dejan una cicatriz. Entonces nos dejan una mancha para siempre de este tipo, ¿no? Ahora, dice la gente, bueno, pues yo volteé y lo vi y me volteé para otro lado. Pues no pasa nada, ¿no? Realmente, pero evitar estarlo viendo, evitar estar en una posición de estar viendo el eclipse. Mira qué bonito se ve, mira cómo va cambiando, mira cómo va haciendo esto. Somos muy curiosos y eso es intuitivo, ¿no? O sea, queremos saber qué está pasando y queremos ver cómo va. Entonces, ahora, como les digo, ahorita la ventaja es que tenemos la televisión que nos puede ir diciendo cómo va todo y lo podemos estar viendo en tiempo real y es pues realmente estar viendo la imagen. De esa es la mejor manera. Y como proyección también. Los lentes son los lentes especiales y son unos lentes son unos lentes que son, o sea, desechables, ¿no? Y que los están haciendo para que la gente lo pueda ver, que no son muy caros, que se venden en Estados Unidos. ¿Aquí en Hermosillo no están? No, que yo sepa, no. ¿A poco? No. No, o sea, son cosas que tienen que hacerlas a un volumen muy grande, ¿no? Entonces, aquí le van a vender quién sabe qué cosa, ¿no? Entonces, pero es muy difícil, no están aquí en Hermosillo. Ni usted como oftalmólogo, por ejemplo, ¿no? No los tenemos. No, nosotros no los tenemos. Ni con un otro tipo de gafa especial, por más oscuras que estén las gafas. La única es las caretas de soldadura. De soldadura, de esos que tienen muy, muy oscuros. Son caretas que ve uno, se pone la careta y uno está viendo nada más la soldadura, está viendo la chispa de la soldadura, no alcanza a ver mucho.
porque bloquea el 99% de la radiación. Entonces no se puede. La certificación es el ISO 12312-2. Esa es la certificación especial que tiene el lente. Y eso es muy importante, pues, porque si no tiene esa certificación, pues, ¿quién los hizo? Los marca Patito o lo que sea. Entonces tenemos el riesgo de que nos dañen. A los efectos, al matar las células de las retinas en el ojo, son daños, dice, severos, irremediables. Es decir, totalmente irremediables, no se pueden quitar nunca más. ¿Qué son? ¿Qué tipo de efectos? ¿Se va disminuyendo la vista? No, queda la mancha ahí, queda una mancha en la parte central. Nosotros tenemos, la retina se compone de una parte central, que es la que usamos para leer, que es la que usas para estar viendo. Al dirigir la mirada, tenemos la mirada al dirigirla hacia una parte. Esa área es la de mayor definición, la área central. La parte periférica la vemos, pero no podemos definir, si estamos viendo de frente, no podemos definir muy bien lo que estamos viendo. O sea, lo vemos, sabemos que está ahí, pero no le vemos las características finas. Entonces, la parte central es la parte más fina de la visión. Esa es la parte que vamos a dirigir al sol. Y esa es la parte donde nos va a quedar una mancha. Y nos va a quedar una mancha de quemadura. Es una quemadura por radiación ultravioleta en el área de retiniana. Y nos queda una mancha que no se quita con nada. O sea, ya no la podemos quitar. Tendríamos que cambiar las células, que todavía no tenemos la capacidad para hacerlo. Y específicamente en esa área, pues, nos va a quedar la cicatriz. Nos va a quedar una célula quemada en ese aspecto. Entonces, ¿qué tantas células queme? Pues va a ser el tamaño de la cicatriz. Si está mucho tiempo la gente, pues le va a quemar toda la mácula. Y tenemos gente que le ha quemado toda la mácula, toda la visión. Y tengo 2, 3 pacientes que siguen regularmente viéndome y tienen ahí una cicatriz por un eclipse. Y afortunadamente no fue mucho y estos pacientes aún así saben que ahí la tienen y se acostumbran a vivir con ella. Pero si duran mucho tiempo, se quema toda la mácula. La mácula que viene siendo... Que es la visión central. La visión central. Exacto. ¿Y cuánto cuesta una consulta por los efectos del eclipse? No es cara, no con nosotros. No lo puedo decir aquí porque luego me regañan del Colegio de Oftalmólogos del Estado, ¿no? Tenemos prohibido dar costos y precios por teléfono, ¿no? Pero no, nosotros no tenemos consultas caras ni mucho menos. Pero sí es importante que la gente se proteja de todo esto, ¿no? Y si necesitan alguna cosa, pues con todo gusto. Los revisamos y vemos que no tengan ningún problema, ¿no? Y la manera de evitarlo es es muy sencillo. Nosotros somos de un rancho y lo veíamos en el agua. Lo veíamos el eclipse en el agua y es maravilloso verlo en el agua, de verdad. Lo ve uno muy bien y no tiene usted que voltear a ver el sol. En el agua, ¿qué otra forma? ¿Un en espejo? El agua, en un espejo, el espejo sí manda la luz del sol otra vez, la manda directa. El agua es la única y el filtro ultravioleta y la televisión. Bueno. O el Facebook Live. Póngalo en el Facebook usted. Ahí me decían, los niños son muy curiosos y no falta el niño que no haga caso e incite a otros niños tal vez a mirar. ¿Cómo explicarle a los niños más pequeños que realmente es peligroso mirar y ver el directo al eclipse? Ahí me decían. No, o sea, tiene que vigilar a los niños, ni modo. Aquí sí no hay mucho para dónde hacerle, porque los niños, precisamente, como no tienen ni idea de las cosas ni del peligro que pueden correr, tienen que vigilarlos muy de cerca y no permitírselos, o sea, ni modo. Así es esto, ¿no? Y en las escuelas tienen que estar muy pendientes de que no salgan los niños hacia afuera a ver el eclipse bajo ninguna circunstancia. Si quieren verlo y si pueden tener una televisión o tienen una computadora, que lo vean a través de eso. Pero tienen que estar muy pendientes de que los niños no salgan, porque ese es uno de los peligros más grandes. Antes era porque no se podía ver el eclipse por cosas espirituales o por creencias religiosas o lo que quisieran, o creencias de que algo les iba a pasar, y bueno, eso protegía un poco a la gente. Pero ahorita ya no tenemos ninguna creencia de ese tipo, entonces ya sabemos que no es cierto, entonces la gente todavía trata de verlo. No, tienen que cuidarlos, tienen que evitar que los niños vean el eclipse. Me dice, ¿se suspenden clases el día lunes acá? No, ¿verdad? No se suspenden. ¿Alguien de la SEC? ¿No está alguien de la SEC?
El director de Protección Civil dijo, sí. Ah, él es el vocero. Alberto Holguín, saludos. Lucia Cheme, ¿qué hay si ves el eclipse en una bandeja de agua? Sí, me tocó verlo en la escuela. Ah, pues es lo que dices, ¿no? Es lo que, sí, es lo que les digo, que vean a través de una reflexión en el agua. Uh-huh. Anita Valenzuela, salió publicidad en que iban a venderlo en Sanborns. ¿No son seguros entonces si no cumplen con el ISO? No, no son seguros y es muy difícil saber si realmente son los originales para que no tengan ningún problema, porque no hay manera de medirlos. Nosotros no tenemos manera de medirlos perfectamente, ¿no? Uh-huh. A ver, yo lo he visto en las hojas de los árboles y se ve muy bien la sombra y cómo avanza. Luz del Carmen Hoyos. ¿Cómo? Bueno, se va viendo la sombra, ¿no? No se va a ver la imagen exacta, pero sí se alcanza a ver la sombra de cómo va avanzando.